Este bloque es que vamos a revisar y tener ponentes de primer nivel sobre cáncer gástrico. Como lo iremos viendo paulatinamente, también es una patología que al menos para gran parte de América Latina y algunas otras regiones del mundo, cáncer gástrico significa un problema de salud. Para el primer bloque tenemos la presencia del doctor David Huitzil Meléndez. Él es oncólogo médico, trabaja en el Instituto Nacional de la Nutrición. Él nos va a presentar lo que es el panorama actual del cáncer gástrico en México. Doctor, bienvenido y gracias por su participación. Buenos días a todos. Gracias al doctor Galerillo por la presentación. El título de la plática es Panorama actual del cáncer gástrico en México y vamos a revisar un poco de básicamente de la epidemiología y de cómo nuestra organización puede impactar en los resultados de los pacientes con esta patología. Revisaremos algo de la epidemiología mundial, de la epidemiología de México, los recursos necesarios para atender esta enfermedad, algo que pudimos recabar de patrones de práctica común de la atención de esta enfermedad en algunas instituciones y plantearemos algunas estrategias para optimizar recursos y remarcaremos la necesidad de esfuerzos organizados. Un poco de números. En el mundo, en teoría, el Globocan, las últimas estadísticas del Globocan se refieren al 2008 y éramos 6.700 millones de habitantes en el mundo. La mortalidad anual en el mundo era 56 millones y 7.6 millones de esas muertes eran atribuibles a cáncer. La incidencia mundial de cáncer era 12.7 millones en todo el mundo. Cuando ponemos en este panorama el cáncer gástrico a nivel mundial, vemos que en términos de incidencia va globalmente para hombres y mujeres detrás del cáncer de pulmón, detrás del cáncer de mama, del cáncer de colon, aparece con casi 1 millón de nuevos casos anualmente el cáncer de estómago. Sin embargo, para términos de mortalidad se mueve hacia la segunda causa de muerte global por cáncer en el mundo, con casi 700.000 muertes anualmente, superando, por ejemplo, las muertes que ocurren por cáncer de colon y cáncer de mama en el mundo. La diapositiva nada más hace el énfasis de que se mueven un poquito cuando se establecen las causas de incidencia y mortalidad por cáncer en hombres y en mujeres. En hombres es la cuarta carta de incidencia mundialmente, en mujeres es la quinta y en términos de mortalidad es la tercera en hombres y la quinta en mujeres. Es de todos nosotros conocidos que el cáncer gástrico tiene una distribución geográfica y lo que es interesante recalcar es que, contrario a lo que comúnmente tenemos en mente, México pertenece a los países que tienen una baja incidencia de cáncer gástrico. Y esto es algo que realmente impacta cuando uno ve los números. Los países con menos de 10 casos por 100.000 habitantes son clasificados como países de baja incidencia. Países de alta incidencia como Japón están cerca de 40 casos por 100.000 habitantes. Esta es la gráfica del Globocan. Es prácticamente México está incluido en la región que en la publicación original se refiere como América Central. En la publicación original no se desglosa por país, sino se engloba dentro de América Central, pero ahora está disponible en línea, dijéramos, la información puntual para cada país. Cuando se revisa esto y poniendo un poquito de contexto el país, para el 2008, los últimos datos de Globocan, se estimaba la población de México en 115 millones de mexicanos. La mortalidad global del país era 500.000 de muertes y la incidencia de cáncer era 147.000, prácticamente 150.000 nuevos casos de cáncer en México. La mortalidad por la enfermedad prácticamente era la mitad de los casos, 78.000 casos de muerte por cáncer en México. Y en términos de incidencia, el cáncer de estómago en el país ocupa globalmente para hombres y mujeres la sexta causa. Lo que está registrado en el Globocan son 7.680 nuevos casos de cáncer en el país y en términos de mortalidad ocupa el tercer lugar detrás del cáncer de pulmón y detrás del cáncer de próstata, adelante del cáncer de hígado, del cáncer de mama y del cáncer de cervix, interesantemente. Y como pueden ver,
es responsable del 5.2% de los casos incidentes de cáncer en el país y del 8% de los casos de mortalidad por cáncer en el país. Y las tasas estandarizadas por edad son de 6.8, que de hecho son un poco más bajas de lo que se estimaba en la gráfica cuando nos mezclaban con Centroamérica. Y no sé, comparto con el doctor Calderillo que es un poquito choqueante el que seamos catalogados como un país de baja incidencia de cáncer gástrico. Seguramente esto se atribuye a un subregistro, platicaremos de eso en adelante. El Globocam permite hacer la diferencia entre hombres y mujeres. Se borró el título de las mujeres. En el lado izquierdo está la incidencia en los hombres. Ocupa el cuarto lugar detrás del cáncer de próstata, del cáncer de pulmón. El cáncer de próstata representa el 21% de los cánceres incidentes en el país, el pulmón 8%, colon 7.1% y el estómago el 6.3% de los casos, con 4.100 casos para los hombres. Y en términos de mortalidad representa la tercera causa por detrás de próstata y pulmón, con 3.368 muertes para hombres. En mujeres, en términos de incidencia, estamos detrás del cáncer de mama, el cáncer de cervix y el cáncer de colon. Se ocupa el cuarto lugar con 3.576 casos. Y en términos de mortalidad, igualmente se ocupa el cuarto caso con 2.913 casos. Ahora, ¿qué podemos comentar de las opciones del tratamiento? Bueno, esta enfermedad es una de las enfermedades que en oncología se conoce por la necesidad de un tratamiento multidisciplinario para la mayor parte de los pacientes. Los pacientes con enfermedad realmente localizada, que son candidatos estrictamente a cirugía, probablemente son la minoría. Una buena proporción de los casos se distribuye en pacientes que tienen enfermedad localmente avanzada y que requerirán estrategias multimodales como quimioterapia neoadyuvante o quimioradioterapia adyuvante o no adyuvante para los casos de la unión. Y en el caso de enfermedad avanzada, bueno, fundamentalmente quimioterapia paliativa, pero no se excluye la participación de radioterapia paliativa o cirugía paliativa. Si visualizamos los recursos requeridos, tendremos para atender a estos pacientes necesidad de recursos diagnósticos y de recursos terapéuticos. Y la disponibilidad de estos recursos varía dependiendo del centro en donde uno intente tratar a un paciente con cáncer gástrico. Universalmente los centros tienen unidades de laboratorio, algunos centros tienen unidades de endoscopía, algunos centros tienen unidades de tomografía. Algún recurso para esta enfermedad puede ser la paroscopía. Por cuestiones económicas, pocos centros probablemente practican esta estrategia diagnóstica en el medio público por lo menos. En términos de vista terapéutico, fundamentalmente son recursos humanos que hay que considerar gastroenterólogos, específicamente gastroenterólogos endoscopistas, cirujanos oncólogos, radiooncólogos, oncólogos médicos, nutriólogos, especialistas en medicina paliativa, patólogos, por supuesto. Y para la enfermedad hay un papel en radioterapia y se requieren también aceleradores lineales y unidades de quimioterapia. ¿Cómo está distribuido el sistema de salud en nuestro país? De acuerdo a esta publicación del Instituto de Salud Pública, la población cubierta por la Seguridad Social, que incluye IMSS, ISSSTE, Defensa, es probablemente menos de la mitad de la población del país. Son 48 millones de mexicanos que están cubiertos por la Seguridad Social. Hay una proporción de pacientes actualmente cubiertos por el Seguro Popular, que son 27 millones de mexicanos, esta publicación es del 2011, pero el asterisco indica que el cáncer gástrico no está incluido en los programas que cubre el programa de Seguro Popular. El Seguro Popular es para la población no derechohabiente y para algunas patologías de cáncer paga el costo completo diagnóstico y terapéutico, cirugías, quimioterapias, radiaciones de la neoplasia en cuestión, pero el cáncer gástrico no está incluido en el Seguro Popular. Y la población asegurada son otros 31 millones de mexicanos, de manera tal que más de 50 millones de mexicanos, en caso de desarrollar cáncer gástrico, tendrían que afrontar los gastos de la enfermedad por sus propios medios, en una condición catastrófica. Es solo un diagrama donde se explica
cómo está organizado el sistema de salud, el sistema público, el sistema privado. Se da la información de que pacientes cubiertos, familias cubiertas para gastos catastróficos solamente corresponden al 2%. Esto es en términos de aseguradoras privadas. Lo demás tiene que descansar en la seguridad pública, que ya vimos cómo es su distribución. En términos de recursos en salud en México, existen 1.182 hospitales públicos en el país y 3.172 hospitales privados, aunque estos son eventualmente hospitales de un bajo volumen de pacientes y con bajos recursos. De los hospitales públicos, 718 hospitales atienden a la población sin seguridad social. La mayor parte de estos hospitales, el 86%, son hospitales generales que tendrán limitaciones de la infraestructura que hemos discutido, tanto material como humana, que se requiere para atender esta patología, y solamente 14% de los hospitales serán hospitales de especialidad. Esta publicación hace un comentario en términos de cuál es la disponibilidad de un recurso diagnóstico bastante solicitado para esta patología y especifica que se cuenta con 3.4 tomógrafos por millón de habitantes, cuando la recomendación para los países que pertenecen a la OCDE es tener 20 tomógrafos por millón de habitantes. O sea, hay un déficit importante de un recurso diagnóstico clave para el manejo de esta enfermedad, y eso explica que algo que los que nos dedicamos a atender cáncer y esta patología vemos con frecuencia en algunas de nuestras instituciones. Los tiempos de retraso para lograr programar una tomografía a veces no son del todo razonables. También se hace un énfasis que hay cierto número de médicos y de enfermeras, pero fundamentalmente de médicos especialistas en el país. Si puedo tener la siguiente, porque no está avanzando. Si me ayudan manualmente con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en lo que recuperamos señal, la siguiente diapositiva recupera la experiencia publicada por el Dr. Moar, exdirector del Instituto Nacional de Cancerología, cuando publica un trabajo en relación a los recursos que se requieren para el tratamiento de los pacientes con cáncer de mama en relación a la atención de los pacientes de esta patología en torno al seguro popular. Y hace un poquito un análisis de el relativo déficit de infraestructura en términos de radioterapia para atender la enfermedad. Y en la gráfica no se alcanza a ver, pero se especifica que el número de aceleradores lineales para atender la patología sufre un déficit que no está contemplado tanto por especialistas como por técnicos, como por de facto aparatos para administrar el tratamiento, y eso una vez más puede explicar el por qué los tiempos de retraso para administrar radioterapia en una buena proporción de los centros que administran radioterapia pues no es inmediato, sino tiene algún déficit de tiempo que a veces es no aceptable para los pacientes. Después, de una forma relativamente informal, le solicité a personas que liderean, están muy involucradas en el tratamiento de los pacientes con cáncer gástrico en instituciones del país, como el Instituto Nacional de Cancerología. El doctor Calderillo nos hizo favor de explicar cómo es la práctica habitual y cómo están organizados ellos para el tratamiento de los pacientes con cáncer gástrico. Lo primero que habría que comentar es que ellos tienen una reunión, tienen una sesión en donde discuten los casos colegiadamente, multidisciplinariamente entre los cirujanos, oncólogos médicos y al parecer eventualmente radiooncólogos. Y son reuniones periódicas que discuten casos, y esto tiene un beneficio para los pacientes. Ellos reportan que aproximadamente atienden 200 nuevos casos por año de la enfermedad, y
importante es que ellos reportan que la mayor parte de los pacientes que son referidos se presentan en etapa 4. 60% de los pacientes que ellos atienden están en etapa 4 y eso dice mucho del pronóstico que van a tener estos pacientes. Los pacientes pueden tener estrategias de cirugía primero y algunos pacientes tienen neoadyuvancia, no utilizan formalmente un esquema de quimioterapia neoadyuvante, favorecen un esquema de quimio-radioterapia neoadyuvante en aquellos pacientes que son o consideran potencialmente irresecables, porque al parecer han tenido mejores resultados con ese esquema. En términos de quimioterapia paliativa, explican que no favorecen las combinaciones de 3 drogas, fundamentalmente utilizan combinaciones basadas en 2 medicamentos, combinan fluoropiridinas y platinos para la atención de los pacientes. Rescato esta publicación del doctor Oñate, cirujano de la institución, en donde confirma desde el 2001 esta proporción de los pacientes que son atendidos en una cohorte muy grande de 700 pacientes, 60% corresponden a etapas 4. Entonces, eso nos deja ver la forma en que se presentan y el tiempo en que atendemos a los pacientes con esta enfermedad. La doctora Torresillas también hace favor de comentarnos su política de tratamiento de los pacientes. También ellos tienen una reunión multidisciplinaria que discute casos de cáncer gástrico y recientemente se han organizado internamente para establecer sus propios lineamientos de atención a la enfermedad. Explican que los pacientes que tienen enfermedad potencialmente operable, su ruta preferida sería ofrecer quimioterapia neoadyuvante. Algunos pacientes se operarán al parecer por indicaciones sintomáticas y se favorecerá una disección de 2 para poder administrar quimioterapia adyuvante o si no se administrará quimioradioterapia adyuvante. Ellos consideran utilizar tripletes para los pacientes con enfermedad avanzada de acuerdo al estado de desempeño físico y solicitan inmunistoquímica para HER2 para considerar tratamiento con trastuzumab en los pacientes con sobreexpresión. El doctor Medrano nos comparte su experiencia en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Da la impresión que es la experiencia, el doctor Medrano es cirujano oncólogo, da la impresión que es la experiencia desde el punto de vista de cirugía oncológica y nos comparte que aproximadamente se reciben 350 casos anualmente de la enfermedad en su institución y reporta que una proporción, probablemente unos 200 casos son llevados a una laparotomía exploradora y aproximadamente 150 casos terminarán considerados resecables y reciben el tratamiento quirúrgico. Entonces, estas proporciones de etapas me da la impresión que son las etapas que se consideraban resecables, 70% de etapas 3, 5% de etapa 1, gástricos tempranos 10% y un 15% terminan siendo etapas 4. El doctor Medrano explica que en su institución no terminan todavía de poder organizar una unidad funcional para discutir casos de manera multidisciplinaria y ellos rutinariamente no utilizan tratamientos ni neoadyuvantes y tampoco consideran tratamientos adyuvantes para los pacientes. Si los pacientes al momento de la laparotomía son considerados irresecables, entonces sí son referidos a oncología médica para que los pacientes reciban una quimioterapia con intento de conversión. Las etapas avanzadas se tratan por oncología médica con diferentes esquemas de quimioterapia, al parecer esquemas de 2 drogas. Nosotros en nutrición somos un hospital de bajo volumen, también no somos un hospital oncológico, tenemos un servicio de oncología y para este año 2012 recibimos únicamente 26 pacientes con la enfermedad. Como cancerología, el 53% de nuestros pacientes correspondían a etapa 4 y ni siquiera pudieron ser tratados con quimioterapia paliativa, todos ellos, sino solamente la mitad recibieron quimioterapia paliativa. Nuestra estrategia preferida también es el tratamiento de quimioterapia neoadyuvante y para eso los pacientes primero, por factores de riesgo, son sometidos a una laparoscopía y colocación de catéter de puerto. Si los pacientes no tienen enfermedad peritoneal, entonces reciben quimioterapia adyuvante con un esquema SF y regresan para la cirugía y completan otros 3 ciclos de quimioterapia perioperatoria. Algunos pacientes por síntomas y particularmente si sus tumores son distales,
pueden ser considerados para ir a cirugía de primera intención. Se favorecen las disecciones de dos y se trata de omitir la utilización de radioterapia, que si bien es un recurso disponible en el hospital recientemente, pues cada vez las listas de tiempos de espera empiezan a ser saturados para ese servicio también. Los pacientes con enfermedad avanzada por estado de desempeño físico se consideran para esquemas de 3 drogas o de 2 drogas y se consideran también quimioterapia de segunda línea en aquellos pacientes que mantienen un buen estado de desempeño físico. En el país ha habido ahora un cierto interés por el cáncer gástrico, diría yo un interés renovado. Esta transición epidemiológica que vivimos, que antes el cáncer gástrico era más frecuente que el cáncer de colon, después el cáncer de colon tuvo cierta prioridad, pero ahora retomamos un interés por el cáncer gástrico. El liderazgo del doctor de la Garza del Instituto Nacional de Cancerología hizo convocar a un grupo de oncólogos el pasado mayo del 2015 para una reunión que se llamó Reunión Nacional de Priorización del Cáncer Gástrico. Y esa era un poquito la idea de invitar a los involucrados en el manejo de esta enfermedad para acercarlos, discutir, tratar de normar conducta y de fomentar esfuerzos para ver cómo podía mejorarse el pronóstico de esta enfermedad. Al parecer esto tiene un objetivo probablemente en relación a tratar de incluir la enfermedad en el seguro popular, ¿no? Y hacer una cuestión de manifestación de los tratantes de esta enfermedad ante los grupos políticos que toman decisión. Probablemente en relación a esta reunión me llamaron a las oficinas del Seguro Popular como para entender cómo es el panorama de cáncer gástrico, pero al parecer las prioridades de la asignación de programas de Seguro Popular es dinero público, tiene que lucir bien, invertirse en enfermedades que son potencialmente curables, impactar a un gran número de pacientes con alta probabilidad de curación. Entonces, cuando ellos entienden que la mayor parte de los pacientes se presentan con una enfermedad avanzada, que la mayor parte de los pacientes, a pesar de que se operen, recurren y mueren por la enfermedad, no suenan muy entusiastas para invertir dinero del Seguro Popular en esta enfermedad. Entonces es algo que está todavía la moneda en el aire y pues en breve sabremos alguna respuesta en este sentido. Las conclusiones de la reunión es que bueno, pues sí se necesitan implementar estrategias, aterrizar las normas oficiales, las guías de práctica, estar actualizados, impulsar la investigación. Y fue una primera reunión con este liderazgo del doctor de la Garza. Y habría que decir, ¿cuáles son los retos para optimizar el pronóstico de estos pacientes? Es una situación compleja porque en base a lo que describí de la proporción de pacientes, recursos humanos y estructurales para atender la enfermedad, déficit de algunos, tanto recursos como humanos como estructurales, pues una primera tendencia y culpa natural es culpar al sistema de salud y decir, bueno, somos insuficientes, no tenemos recursos insuficientes, tenemos retrasos en citas, en ingresar a un hospital, en pedir una tomografía, en programar una quimioterapia, en dar un esquema de radiación. Y eso es una cosa que, bueno, pues probablemente nos trasciende. No podemos, ciertamente, como médicos, explícitamente modificar el sistema de salud en el que nos desempeñamos. Pero bueno, hay una cosa sí que nos corresponde, que es el organizarnos en los equipos multidisciplinarios para tratar de manejar de la manera más óptima a nuestros pacientes. Y la manera más óptima puede ser variable de institución a institución. Es decir, los médicos tratantes tienen que organizarse y analizar qué recursos cuentan. Es decir, si la radioterapia no es un recurso accesible y no es un recurso accesible para una buena proporción de hospitales, entonces probablemente haya que buscar alternativas para el manejo de eso. El cáncer gástrico hay alternativas que pueden obviar la necesidad de radioterapia, sí, con esfuerzos organizados los pacientes pueden ir a quimioterapia en adyuvante y con tiempo pueden ser referidos probablemente a centros de referencia para tener cirugías oncológicas con resecciones de 2. Pero sí, esto se necesita organizarse y reunirse tiempo y discutir, como creo que los que participamos en sesiones multidisciplinarias empezamos a tener esa sensación, que al principio puede ser muy complicado, pero con el tiempo paga y después todo se hace más fluido y todo tiene una mejor solución para los pacientes. Y
creo que el esfuerzo de la reunión para priorización del cáncer gástrico y su objetivo de incluir a los pacientes del cáncer gástrico en Seguro Popular, creo que es, como demostré, la mayor parte de la población no está cubierta por la seguridad social y esta es una enfermedad grave, es una enfermedad catastrófica que considero que debería ser cubierta por el Seguro Popular. Y es todo. Gracias por su atención.